o si tiene comunicación indicando la intención de ejercitar la opción para ampliar la renta. Muchas veces tenemos que dar comunicación por escrita y ampliarlo por otros 5 años. Así que asegúrense que tengan todos los documentos. Ir a su siguiente. Es el caso para muchos inquilinos que necesitan el acuerdo, algo por el estilo. Así que cualquier cosa que ustedes tengan con respecto a mensajes, eh, cheques que muestran que usted ha pagado la renta, todas esas cosas pueden usarlas. Y una vez tenga todos los documentos juntos, podemos ver el contrato de arrendamiento, obviamente los documentos, los materiales de lectura. Muchas veces, pues, el lenguaje es bastante difícil y no es tan fácil de entender, pero puede buscar estas páginas claves en la negociación, o hay veces puedes tú ver cuáles son las provisiones. Cualquier disposición que quieren hablar, por ejemplo, de áreas comunes, muchas veces son en la propia sección del arrendamiento. Por ejemplo, hay unas que dicen reducción de la renta. Es una disposición donde su arrendamiento, los pagos, está reducida parcialmente por diferentes razones. Puede ser de que no puedan utilizar las instalaciones para la intención de vida. Pueden poder pedir una reducción de la renta. Si, por ejemplo, su negocio no puede operar como debería por cuestiones del COVID, entonces pudiera haber un alegato que su renta debería estar reducida. Si ustedes no pueden accesar el edificio o los servicios, las utilidades o, por ejemplo, servicios de sanidad que se requiere, que se tienen que dar y tienen que ser incluidos como un componente de los servicios. Todas esas cosas pudieran ser diferentes formas de poder ver para lo que es el pago de renta no amortizado. Si, por ejemplo, ustedes ven fuerza mayor, pues, por ejemplo, un acto fortuito, fuerza mayor, pueden buscar esas palabras. Por ejemplo, una pandemia, muchas veces las cláusulas en el último oración va a decir que en cuestiones de fuerza mayor no excusa el pago de la renta. Si ustedes ven algo sobre frustración del propósito, el propósito del contrato es el contrato que ustedes operan su negocio y el contrato se ve frustrado y ustedes no pudieron operar su negocio. ¿Podría haber una disposición sobre eso que pudieran también ser utilizado? Y ustedes pueden decir cuando su negocio se requería que fuera totalmente cerrado debido y después de ese periodo. Ese fue el alegato que ustedes también pueden decir de no pagar la renta. También pueden haber disposiciones que garantían en cuanto a las instalaciones. Si ha estado trabajando en casa y que el arrendador quería renovar el lugar y que no podía accesar el espacio, interfiere. Y puede ser entonces una base para la reducción del pago de la renta. Tal vez puede haber varias, por ejemplo, en Cali, normalmente en San Francisco, esto pudiera tratarse sobre acciones del gobierno.
por lo que es, por ejemplo, lo que es la expropiación o, por ejemplo, lo que es terremotos o ves algo de la acción del gobierno, eso también puede ser útil. Si ustedes están en un espacio donde hay varios otros vendedores o por ejemplo, un edificio donde hay diferentes negocios que requieren que el arrendador o ciertas historias pudiera haber un alegato que pueden decir que debido a la pandemia y tienen que determinar lo que es el arrendamiento. Las disposiciones, por ejemplo, lo que es el derecho al goce pacífico, puede firmar lo que es el arrendamiento para poder tomar posesión bajo lo que es The landlord is supposed to afford you quiet enjoyment of the lease space. If the landlord's interfered with that, there could be additional arguments for reducing rent. Pudiéramos también nosotros presentar el alegato de lo que es el depósito de seguridad y ver si hay algún Applies the security deposit to unpaid rent if there's a time period within which the deposit periodo de tiempo que tienen que volverse a reembolsar disposiciones en su arrendamiento. Por ejemplo, tener la habilidad o posesión. Y eso sería, por ejemplo, tratar de hablar durante alguna de las consultas que yo mencioné. Y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Una vez han visto su contrato de arrendamiento y ustedes han podido tener una consulta, ustedes quieren hablar con su arrendador para mantener a su arrendador durante la pandemia y dejarlo saber cuál es su situación financiera. O, por ejemplo, si van a empezar a recuperarse, pero aún no está totalmente en la normalidad, quieren tener un diálogo abierto y tener los requerimientos mínimos por cualquier moratoria de desaloja. Y vamos a hablar aquí, pero es importante mantener las mentes abiertas y tener los lazos de comunicación abierta. Y con eso en mente queremos asegurarnos y tener copias de otra correspondencia con su arrendador desde el principio de la pandemia. Y aún si ustedes tienen otros asuntos de pago o tienen que trabajar en un pago de plan, todo eso. Pero si ustedes mandan cartas escritas a su arrendador comunicando que no puede pagar la renta porque está afectado por la pandemia, correos electrónicos, le mandó bastantes correos a su arrendador o por ejemplo, quieres guardar todas las cartas recibidas de su arrendador en un lugar seguro, mejor en su computadora, que pudiera ser un respaldo de todos esos documentos. Puedes mandar un correo o mandar una copia o imprimir y tener algún tipo de cuenta y solamente arrastrar todos los correos y notar que hay cartas. Puedes tomarle pantalla, foto de la pantalla y mandar la foto de todos esos textos. De esa manera tienes copia de todo, donde el teléfono no se ha robado o, por ejemplo, lo pierde, por lo menos no pierde todos los documentos. Solo quieren asegurar que tengan ustedes todos los documentos, porque es difícil de que un documento impreso se pierda. Sí, entonces siempre es bueno tener respaldo. No es como que hay interrupción de negocios, algo como COVID, pero han habido algunos casos que sugieren que hay un alegato ahí. Y voy a tomar un minuto para hacer preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Así que no hay preguntas. You can drop those in the chat box. Puedes ponerlos en el chat. Así
que la moratoria comercial de Oakland está amarrado directamente a la orden estatal de gobernador Newsom, que le dio a las ciudades y los gobiernos locales autoridad para evitar cualquier desalojo hasta el final de este mes para emergencias, pero por lo menos para los desalojos comerciales, la orden del gobierno está en efecto o se amplía hasta el final de mes. Y ahorita pues puede ser de que el gobernador, como va a seguir todavía siendo gobernador, puede ser que amplíe estas protecciones. Típicamente es al final del mes que deciden sobre esto, prorrogar esta orden. En Oakland, para poder calificar para lo que es la moratoria, tienes que ser un pequeño negocio que tiene menos de 100 empleados y tiene, por ejemplo, un ingreso de 15 millones de dólares o menos con su oficina principal localizada en California. Eso también tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro. También ustedes califican. Si ustedes ven esta primera caja, ustedes tienen que demostrar el no pago de la renta. Debería ser un incremento de ingreso sustancial. Y si sus horas están recortadas, pudiera haber una reducción en la demanda. Así que no tienes que mostrar una declaración financiera o el contador presentar un informe, solamente tienen que poder y usualmente una notificación por escrita, un texto, un correo que dice de que el negocio fue impactado por COVID, ese tipo de cosas. Si aún están sufriendo de un descenso sustancial de ingreso, vamos a ver si, por ejemplo, si la moratoria se ha ampliado a final de este mes, ustedes quieren continuar explicando de por qué. Puede ser de que ustedes son, por ejemplo, no tienen suficiente personal, no han podido contratar y no están tan abiertos, no estaban teniendo tantos movimientos como tenían antes. Podía decir que pueden incluir eso en la explicación. Todos estos eventos, siempre y cuando que ustedes son un negocio calificado, entonces va a tener usted un descenso de ingreso van a poder ustedes obtener estos beneficios. Esto también aplica a lo que es la renta que no se ha pagado debido a la emergencia y está pagando la orden del gobernador cualquier renta que no se haya pagado durante el periodo de la moratoria, que es a finales de marzo hasta el septiembre. Técnicamente se debería octubre 1, al menos. Por eso es especialmente ahora, hasta si no se ha ampliado, es importante empezar estas pláticas con su arrendador para ver con qué pueden ustedes. Y en esa nota pueden ampliarse después de la emergencia o después de la orden. Y eso podría ser a nivel local. Otra vez un acuerdo que usted ha llegado con su arrendador. Vamos a parar aquí. Si hay alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Ya que no hay preguntas, vamos a ir a la tercera parte de la presentación y es negociar con su arrendador. La primera parte de la negociación es suministrarle al arrendador o al inquilino, es pensar qué es lo que la otra parte va a estar haciendo y qué es lo que va a dar al traer a la mesa en este negocio de negociación. Si usted
es un inquilino, quieren abrir su negocio, quiere poder pagar todas sus facturas, incluyendo su renta. Para muchos de ustedes pues han tenido que utilizar sus ahorros. Es importante tener las perspectivas de cada uno en mente y vamos a hacer que los inquilinos sean más dispuestos a negociar durante este proceso. Quieres tener tu mejor escenario en mente y tener el mejor escenario y empezar, puedes llegar a un punto en medio. Y en esas líneas, ustedes quieren asegurarse que a todos no quieren ofrecer pagar renta completa hasta el siguiente mes y también pagar la mitad de su renta para algo que fue durante COVID, si su negocio no se ha recuperado aún. Si ustedes prometen más de la cuenta, van a tener que regresar a la mesa de negociación, renegociar, se va a sentir frustrado. Así que si comienzan con una posición realista, creo que va a ser las cosas más fáciles a la larga. Pero al mismo tiempo, no tengas miedo de pedir el mejor escenario. Podemos comenzar con esto y para algo que le funciona a los dos. Y eso sería, por ejemplo, reducción o, por ejemplo, más tiempo para poder pagar la renta y la moratoria. Tenemos un programa de reducción de la renta durante ciertas partes de la moratoria. Algunas personas han pedido que se les dispensa y que se les reduzca la renta. Y pueden pedir pagar la renta más allá en el futuro. Por ejemplo, un año después de eso. Cualquier cosa que usted piensa que sea lo más lógico para ustedes. Si ustedes necesitan operar su negocio también. Otros inquilinos por ejemplo, han convertido su renta deudada en un préstamo. La renta no pagada. Pueden tener un acuerdo. Pueden pagar la renta no pagada a la mitad y después ver qué van a pensar hacer de en adelante. Otros han apalancado la asistencia, por ejemplo, un interés de bajo ingreso, utilizar eso para pagar y tener un pago de renta bajo. Algunos han pedido a su inquilino que el depósito pueda ser utilizado para poder amortizar la renta deudado. En algunos casos tenemos que pagar un mes o más de renta y normalmente sería y les ayuda a ponerse al día y darles más tiempo para repagar el depósito. Hemos hablado un poquito de pedir condonación, ya sea que hayamos estado cerrados. Por ejemplo, si piden condonación de renta, si ustedes pagan la renta en su totalidad de aquí en adelante, puede ser que sea un poco más difícil. Todo depende. Si su arrendamiento va a concluir, puede ser, por ejemplo, una reducción de la renta. Muchos arrendadores es más fácil mantener un inquilino existente en vez de arreglar el espacio y buscar otro inquilino. Entonces, pensar de que nosotros tenemos que mantener al inquilino para poder, es más fácil tal vez, y que el inquilino tenga que venir y renovar el espacio buscando otra persona a quien se le pueda arrendar el espacio. Si ustedes tomaron esa decisión,
pueden pedir si su arrendador recibió y está recibiendo, por ejemplo, asistencia de la renta o saben de eso, entonces sería una opción. Claro, no meterse más allá de lo que usted realmente se puede comprometer, hacer solicitudes lógicas. Es difícil saber de dónde van a ir. Obviamente las cosas cambian. Pueden haber variantes para, por ejemplo, si hay cierres futuros, solo mantener los casos. Algunos inquilinos han propuesto el repago basado en un porcentaje de ingresos. Yo voy a comprometer el 10% de mis ingresos para poder ir amortizando la renta no pagada. De esa manera, si usted hace $1, su arrendador va a recibir algo. Si usted hace mucho dinero, su negocio le va muy bien o continúa mejorando, el inquilino puede hacer que se le amortice lo deudado más fácil, más rápido. Muchas veces han visto su ingreso de COVID-19 dividido en su renta mensual durante el 2019 y más que todo el porcentaje de ingresos fue la renta durante ese tiempo y aplicar ese porcentaje de sus ingresos eran utilizados para renta. Puede ser el 25% tal vez de su ingreso anterior. Entonces pueden decir, ok, yo le voy a pagar el equivalente al 25% de mis ingresos como lo hacía antes de la pandemia. De esa manera aún le está dando una porción de lo que está haciendo, pero no se está sobrecomprometiendo. Está haciendo lo suficiente para cubrir lo que es la renta. Y lo está más difícil pagar o lo hace un poquito más fácil como inquilino, pero similar. Si su negocio le va bien y puede mejorar, entonces puedes comprometerte a pagar un porcentaje un poco más alto. Eso lo podemos ver en otro tipo de escenario. Y los inquilinos, podemos hablar de eso. Y por ejemplo, si el inquilino es abusivo, entonces trate de hablar con él solo lo necesario. Si están tratando de dar una notificación de renta y cosas por el estilo. Si su arrendador no tiene la obligación de pagar renta y empezar ese proceso de nuevo todos los meses por lo que es la moratoria, pero trate de mantener un diálogo abierto porque eso realmente ayuda a calmar las cosas un poco, que están comunicándose para poder llegar a algún tipo de acuerdo al final del mes. Es clave recordarse que la moratoria en Oakland tiene ciertas características, no se amplía a otros asuntos. Así que si ustedes, por ejemplo, están creando disturbios en la propiedad, por ejemplo, si dice que el arrendamiento es para abrir un restaurante y usted tiene un salón de belleza o están haciendo noticia o servicio después de las horas, eso no está cubierto por la moratoria. Algunos arrendadores están tratando de hacer a un lado la moratoria, diciendo que el inquilino ha incumplido la renta. Así que mantengan eso en mente. Tienen que cumplir con su arrendamiento y son inquilinos modelos. De lo contrario, pueden desalojarlo por incumplimiento de contrato. En este momento, como mencioné, la elección, ¿verdad?, salió a favor. Entonces, el gobernador Newsom va a continuar siendo gobernador. Ahorita que él sabemos que va a continuar, vamos a ver qué sucede ahí.
al no pago de la renta, que realmente los animo a que busquen para ver si hay alguna reducción o no pago de la renta. No está claro, por lo menos para no pagar la renta. Así que vamos a ver cómo los tribunales manejan los desalojos y cómo empiezan a ser procesados. Esperamos que estas cosas sucedan. Puede ser de que puedan recibir fondos adicionales, no lo sabemos. Puede ir usted a ca.gov para ver, eso da muchos recursos para los negocios y los trabajadores. Y estos son algunos de los ejemplos del impacto económico, cuáles son los préstamos que podemos nosotros comunicar, son miles de dólares de interés. Puede ocurrir si ustedes lo aplicaron antes y hay también dinero que es disponible, cual pueden aplicar. También hay montos suplementales que los llaman préstamos, pero realmente es a $1,500. Fondos que no requiere, que es separado o aparte. También está el fondo de reconstrucción en 3 o 5 años. Y ustedes pueden hacer pagos de interés solamente. Entonces está el programa de subsidios. Actualmente están trabajando con aplicantes ahorita. Va a haber oportunidad para nuevos solicitantes hasta septiembre 30. Y también hay subsidios actuales que también están disponibles. Y también en línea, que son diferentes oportunidades con diferentes organizaciones y sus opciones privadas. Por TNC. Hay organizaciones que les van a ayudar a solicitar préstamos y construir. Si ustedes quieren firmar, si ustedes quieren solicitar, hay una hora de asesoría legal gratis para las consultas de lo que es arrendamiento comercial y es una oportunidad para que usted hable con su arrendador. Si usted quiere escribir una carta o una respuesta, realmente es evitar por lo menos pagar ahorita, por lo menos va a tener asesoría legal y puede considerar en base en algo pro bono para que puedan asistirlo, para ver si son elegibles. Y también tiene algunos otros recursos que puede ampliarse más allá de los recursos locales. Y ese es el final de nuestra presentación. No sé si hay preguntas ahorita. Tenemos unos cuantos minutos en caso alguien quiere presentar. De lo contrario, podemos nosotros darle seguimiento con el sitio web del Lawyers Committee. Gracias, Jake. Si hay alguien que quiere presentar preguntas, háganlo. Si no, vamos a mandar la presentación en el correo de que ustedes han proporcionado para su registro y vamos a mandar también la grabación para el webinar de hoy. Así que gracias Jake y Ana por dar interpretación y Jake por darnos la presentación y dar asesoría a las personas. Parece que hay preguntas, entonces vamos a terminar. Siéntase en libertad de contactarnos
los servicios legales para programa de emprendedores. Si usted tiene alguna otra pregunta o quiere una consulta con un abogado. Gracias. Adiós.